La 1:17 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y como han escuchado hace un segundito, pues estamos de lleno en nuestra librería, una librería que en esta ocasión es muy especial, Gertrude Baeza. Sí, Rafa, la verdad que, perdona, sí, tenemos claro. muchas ganas de abrir la librería, de levantar esta persiana nuevamente, porque son muchos los oyentes que nos lo reclaman, que nos lo dicen, que les gusta, pero esta es muy, muy especial, Rafa. Sí, vamos a presentar a quien nos acompaña en el día de hoy, que es Samuel Pérez. Samuel, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido, Samuel. Gracias. Bienvenidos, por supuesto. Anteriormente conocido por el podcast Es el Momento, sí. Que ahora viene a hablarnos de un nuevo proyecto, en esta ocasión, que pues precisamente habla de libros. Libros Torrevieja, ¿no? Claro, me podéis encontrar en las redes como libros.torrevieja. Y sí, como ha dicho Rafa, antes me conocéis por el podcast Es el Momento, que ya viene aquí a presentarlo y pudisteis verlos en las redes sociales, que era un podcast de entrevistas a gente del pueblo. Y pues al final, para que nadie me pregunte más, perdí las ganas, perdí la ilusión y ya no creo que lo haga más. Así que proyecto pasado, pero bueno, proyecto que me ha enseñado mucho. Y ahora presento este nuevo, libros.torrevieja, y es está en construcción, pero la idea básicamente es un sitio donde la gente de Torrevieja y la gente del mundo también, porque haré cosas online también, encuentren un lugar donde se puedan sentir comprendidos, donde puedan encontrar recomendaciones de libros, que quizás lo más difícil es encontrar a alguien que tenga un gusto parecido al tuyo cuando quieres leer algo. Pero aquí encontraremos de todos, pues libros de ciencia ficción, de thriller, de romántica, también poesía, y sobre todo una plataforma para dar voz a personas que quieren publicar sus libros, que me contactan para tener un escaparate donde publicitarse, y también gente que quizás no sabe muy bien cómo comenzar dentro del mundo de la literatura, y yo, como llevo ya una larga experiencia dentro de las editoriales y sé lo que se puede vender más y lo que se puede vender menos y todo este tipo de cosas, pues que me contacten y yo les doy información de cómo pueden publicar, de si tienen que pagar, si no tienen que pagar. Porque realmente, me gustaría preguntarte un poquito sobre ti, ¿no? Para que te conozcan un poco más. ¿Tú a qué te dedicas? Aparte de haber hecho lo que has comentado de redes sociales, realmente, ¿cuál es tu profesión? Pues yo soy filólogo hispánico, de carrera. Luego estudié con el Grupo Planeta el máster de edición y gestión editorial, un poco para ubicarme dentro del mundo editorial, y luego ya comencé a trabajar como corrector en muchas editoriales. En el punto álgido, pues estuve trabajando con más de 8 o 9 editoriales. Algunas tradicionales, como Planeta, y otras de autopublicación, como Círculo Rojo. No sé si la conocéis. Sí. Y entonces estuve trabajando con ellos muchos años, casi 4. Entonces he aprendido muchísimo lo que se publica y lo que no se publica. Además de esto, al ser freelance, yo ofrecía mis servicios editoriales. También me contactaron pues para ser escritor fantasma, que esto es, tú, persona que no sabes escribir o que no te apetece, me contactas, me contratas y yo te escribo tu novela. Entonces se publica tu libro, tu biografía o tu novela escrita por mí. Luego también he sido redactor, he trabajado escribiendo horóscopos en una revista digital, que no os voy a desvelar todavía si es cierto o es mentira esto de escribir horóscopos. Y bueno, es que al final he trabajado, a mí me gusta decirlo, y es en todos los sectores dentro del mundo editorial, tanto corrector como editor. También formo parte de una editorial que se llama Angels Fortune, donde se te puede publicar el libro. Y tiene sede en América Latina y en Europa, en todos sitios. A ver, Samuel, pues te voy a lanzar una propuesta, a ver qué te parece. Aquí en público hay muchos oyentes, más de 40.000, 45.000 hace un rato lo he mirado oyéndonos. No te pases, No, ¿te gustaría todas las ideas que llevas traerlas aquí a Torrevieja Radio para septiembre? A ver, claro que me gustaría, por supuesto que me gustaría, y más si vosotros me deis este espacio para yo poder venir cada 15 días y presentar pues, prácticamente todo lo que se puede encontrar en mi canal y en libros.torrevieja. Sí, por supuesto que acepto. Oye, esto está en directo, ¿eh? O sea, no. Esto ya queda firmado, ¿no? Esto queda firmado. Esto vale sí. como un contrato. Totalmente. Pues
¿Qué se podría encontrar en esta sección que voy a presentar yo aquí en la radio? Pues, por supuesto, entrevistas a escritores, recomendaciones y una cosa que yo llevo un tiempo pensando en mi cabeza y que, mira, voy a dar aquí la exclusiva. En este canal que yo he creado, mi idea principal era crear, aparte de club de lecturas, cursos de escritura y este tipo de cosas, presentar lecturas guiadas, que quizás para las personas que no están muy metidas dentro del mundo de la lectura no saben lo que es. Pero, por ejemplo, yo te digo, Gertrude, ¿tú te has leído El Quijote? No. ¿Y a ti te gustaría un profesor que te estuviese guiando capítulo a capítulo sobre lo que te vas a encontrar? Sí, me encantaría. Bueno, quizás decir El Quijote es decir mucho, pero mi idea es ahora, para septiembre, octubre, comenzar con Frankenstein, que quizás es una novela más cortita, más breve, pero que se le puede sacar mucho más jugo que si te la lees tú simplemente por tu propio pie. O sea, No, si tú te superinteresante, si tú te sientas y te pones a leer Frankenstein, pues sí, te lo vas a leer y lo vas a disfrutar. Pero si una persona te está tutorizando esa lectura, pues puedes absorber mucho más, puedes aprender sobre la autora, sobre con quién estaba casado, casada. Bueno, absorber mucho más y aprender sobre las lecturas clásicas y no tan clásicas. Entonces, eso también lo encontraremos aquí en Torrevieja Radio. Vale. Oye, qué bien. Qué Y guay. si, por ejemplo, te decimos un día, oye, Samuel, que queremos que entrevista a gente, cuéntanos cosas y que entres en directo y que nos lo cuentes. Que... Claro. Oye, me parece fantástico también. A ver, la experiencia de la calle, ¿no? A mí la experiencia de literatura calle. se me da muy bien, pero se me da aún mejor hablar. Hablar se me da genial. Entonces, hacer entrevistas, presentar al mundo autores. Ya hay varios escritores en Torrevieja que yo sé que existen y que sus obras son muy interesantes. También puedo entrevistarles. También, bueno, es que podemos hacer 1000 cosas y muchas gracias por esta puerta y esta ventana porque así se puede dar al mundo a conocer. Y ya es hora de que en Torrevieja alguien, no por echarme flores, pero alguien hable sobre libros, porque parece que en Torrevieja hay mucha música, pero hablando de libros hay pocos. Hay pocas actividades culturales literarias. Mira, nosotros tenemos algunos oyentes, entre ellos Antonio, no sé si nos estará escuchando, ¿verdad, Rafa? Que le encanta y siempre Antonio Torregrosa, decía... claro. Antonio Torregrosa, él siempre decía que ojalá que hubiera, pues, para juntarse personas, lo que estás comentando, para hablar de libros, para hacer luego, pues... Claro. Al igual que lo haces con el cine, ¿no? Que de cine, pues, haces un fórum, y luego hablas, pues, hacerlo también con literatura, por ejemplo... dentro de 15 días, cuando estés por aquí, vamos a hablar de tal libro y también que los oyentes puedan un poco pues Claro. interactuar y que llamen y digan, oye, yo me lo he leído, yo pienso sobre este libro, pues mira, a mí no me ha llenado nada, yo pienso que tal y cual, que se note que está leído el libro, obviamente. Obviamente. Claro. No, y quizás eso es una parte, o sea, para mí, de las partes más bonitas de la literatura y es el después compartir opiniones. Porque sí, al final una película vas al cine o la ves en tu casa con Netflix y listo. Y en realidad, ¿qué te dura el comentario? 10 minutos, 15 minutos. Si es una película muy buena, pues quizás a los días aún la recuerdas un poco. Pero un buen libro, ahí se puede sacar tantas reflexiones. Y el otro día estaba leyendo yo en Instagram un post que decía un escritor, que lo siento, no sé quién es, y él decía, lo más bonito de leer no es el hecho de leer, sino es lo que está pasando por tu cabeza. Y es verdad, ¿cuántos libros no nos han despertado en nuestra conciencia reflexiones y te han cambiado? Porque yo no soy la persona si no hubiese leído la cantidad de libros que he leído, por supuesto. ¿Cuántos libros te calculas que han leído? No lo sé. Un número. Quizás trabajando he corregido más que he leído antes. Pues ponle a 4 libros por semana durante 5 años, pues sin vacaciones y sin nada de esto, ¿eh? Madre mía. Entonces, pues echa cuenta, no lo sé. Muchos. Muchísimos. Muchos. Y si yo te dijera en este momento una pregunta súper difícil, el libro que más te ha marcado, que te ha impactado, ¿me dirías uno? A ver, Es complicado. te puedo decir, porque sé hablar español, pero, a ver, mi autor favorito es Juan José Millás, no sé si le conocéis. Sí. Me gusta muchísimo y La voz dormida, por ejemplo, me encanta. Manuel Vilas también, por ejemplo, ese es un libro que ahora puedo recomendar, se llama Los besos y
y habla sobre la pandemia y es muy interesante ver cómo pasó todo esto del amor, de enamorarte en pleno confinamiento y en plena pandemia. Cómo nos chocábamos el codo y cosas estas que ahora lo vemos súper extraño. Pero es muy interesante echar la vista atrás y decir, esto también lo hemos pasado, porque es que la vida va tan rápido que muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces, pues Juan José Millás, cualquier de él, y ya si nos vamos a una cuestión más clásica, pues quizás Dickens con Grandes Esperanzas también me gusta muchísimo. Perfecto, Qué bueno, guay. pues me ha dicho 3, ¿eh? Bueno, Rafa, te dejo a ti porque yo estoy aquí tan a gusto preguntándole que me imagino que tendrás las mismas ganas que tengo yo. Hombre, yo he sentido mucha curiosidad por muchos aspectos que nos ha comentado Samuel, como por ejemplo el tema del horóscopo. Pero antes del horóscopo has mencionado otro trabajo que era en esta ocasión, espera, refréscame la memoria que se me ha ido. ¿Cuál? Antes del horóscopo has dicho... Es Escritor Fantasma. Escritor fantasma, claro, y a mí la cuestión que se me ha venido es si supongo que has firmado contrato de confidencialidad para no mencionar a esos escritores o a esos autores a los que les has escrito un libro. A ver, realmente no lo he firmado, pero tampoco... ¿No tampoco existe dentro del mundo? O sea, sí, existe ese tipo de contratos, existe. Pero más que un contrato de confidencialidad, es un contrato de servicio. Es decir, yo estoy firmando que lo voy a entregar. Porque al final me dan completa libertad para entrevistarme con esa persona tantas veces yo quiera y listo. Lo que pasa es que quizás se piensa que escribes libros a la reina Leticia o cosas así, pero nada, es mucho más amateur y mucho más sencillo. De una persona de A Coruña ha vivido una vida de mierda, ahora mismo no tiene tiempo para ponerse a escribir o tampoco sabe, y entonces él contacta con una editorial y esa editorial me contacta a mí. Entonces yo me entrevisto semanalmente con esas personas y me cuentan su vida. Luego yo les paso el manuscrito. Que no es como cuando le escribieron el libro a Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana. Bueno, hay tantos ejemplos. Bueno, claro, Sí. hay tantos ejemplos, correcto. Pero mira, en estos casos, por ejemplo, el libro de Belén Esteban, que se lo escribió Boris Izaguirre, en la portada sí que aparecía que se lo había escrito Boris. Yo en ninguno de los libros que he escrito apareció mi nombre, ni en la portada ni No dentro. en la portada, ni en la solapa, ni en ningún sitio. No. Pero bueno, yo no lo critico, es más, lo he disfrutado muchísimo y seguramente siga haciéndolo porque es algo que me gusta muchísimo. El conocer a una persona, el adaptar mi estilo escribiendo a cómo esa persona habla. O sea, por ejemplo, me contactó para publicar un libro una persona de Cataluña y yo tenía que escribir con esas faltas de ortografía que muchas veces imitan o usan los catalanoparlantes como a mes a mes. Eso en español no se dice, pero dicen a más a más. Eso no se dice. Pero bueno, desde una forma literaria, pues vas plagiando un poco así esas faltas de ortografía para que parezca su voz. Eso es muy interesante también. Oye, qué chulo, ¿eh? Y Yo las- dejaba ir al horóscopo ya. No. Iba a preguntar también al respecto de esto, si críticas o las reseñas a ti te llegan de estos libros que no escribes, que escribes tú, pero que... Sí que me llegan, pero en realidad no le doy casi importancia. Porque es que yo eso lo tomo como un proyecto que a mí me mandan y al final, si el autor y la editorial están convencidos con que ese libro es bueno y que ese libro se publica, pues nada, a mí me lo pagan y ahí listo. Pero sí que me gusta bichar un poco qué opina la gente, qué se publica en redes sociales. Sí, obviamente no me desligo completamente Claro. de las opiniones. Los libros. Yo no quiero preguntarte por el horóscopo porque lo has dejado así un poco como en el aire. Sí. No sé por qué. ¿Puedes hacerlo o no puedes? Sí, puedo. ¿Quieres hablarnos del horóscopo? Vale. Venga. Vale, cuéntanos. Seguro cómo- que hay mucha gente interesada. ¿Cómo estoy se segura. hace el horóscopo o quién decide quién decide si Piscis está alto o está bajo? Pues me contacta un periódico digital y me dicen que si quiero escribir horóscopos con ellos y me dieron 3 signos. Yo era Capricornio, Escorpio y no sé, Tauro o algo así. Y entonces coincide en el que yo soy Capricornio y mi pareja de aquel momento era Escorpio. Entonces, pues yo escribía muchas veces en Escorpio lo que quería que esa pareja me hiciese a mí. En plan, lleva a tu pareja al cine este fin de semana para tener no sé qué.
al principio yo cuando estaba escribiéndolo era como muy concreto, tipo, si sales por la tarde a caminar te vas a torcer el tobillo. Y al final me dieron un toque de atención y me dijeron, Samuel, sé un poco más ambiguo, porque claro, entonces pues escribía cosas súper ambiguas como... Si estás en un momento de tristeza, lo que tienes que hacer es salir con tus amigos. Pues obviamente en una semana o en el día todo el mundo pasa por momentos de tristeza y a todo el mundo le apetece irse con sus amigos. O yo que sé, cualquier otro tipo de cosas. Si sientes alguna dolencia en la parte superior del cuerpo, te recomiendo que no hagas nada más durante el día. Todo esto muy bien maquetado, muy místico, todo. Claro. Pero claro, a todo el mundo le duele... La parte superior del cuerpo puede ser desde el hombro hasta la nariz. Claro, te duele la cabeza. Claro. También. Y nada, al final pues yo estuve trabajando con ellos como 6 o 7 meses y al final ya se terminó porque me querían pagar poco. ¿Y lo pasaste bien? ¿Te gustaba la idea o estabas un poco ahí como no es mi lugar? No, me gustaba muchísimo, pero al final era era muchísimo de escribir. Al final yo tenía que escribir por 3 signos el diario, que esos son 30 más 30 más 30. Luego tenía que escribir un semanal por cada signo y un mensual. O sea, que al final yo estaba todo el día escribiendo y eso se publicaba de mes en mes. Entonces yo para el mes anterior tenía que tener escritos pues todos los artículos y al final era también mucho de cómo funciona Internet, de ciertas palabras tienes que meterlas 100% porque te posiciona en un lugar más o menos alto o bajo en Google. Entonces, al final era una trabajadera, pero me encantaba también esta parte mística de llegar a mis amigos y decir, oye, lee tu horóscopo, ya verás lo que pone. ¿No? El horóscopo de la Super Pop. Me encanta. Sí, pero me encantaba. ¿Y luego te quedaste con alguna de esas palabras para el podcast? ¿O algún truquito de esos? Pues no, realmente. O sea, el posicionamiento del podcast... Era muy orgánico, a lo mejor. Sí, no fue buscado. No fue nada buscado. Al final yo sabía que si daba a X o Y persona a hablar de X o Y tema, ese vídeo iba a tener más audiencia que llevar a alguien a hablar sobre reciclar, por supuesto. Entonces, por ahí sí que iba jugando. Hombre, reciclar, si te pones con aquello de que reciclar no sirve para nada y todas esas historias, igual la gente también se... Claro, no, o si llevo a alguien y dice, yo no reciclo porque estoy en contra del medio ambiente. Ese clip va a tener muchísimo poder, pero no sé, siempre intentaba tampoco ofender mucho a la persona que iba a traer. Bueno, pues nada, nos quedaremos todo el día hablando de libros. Sí. Yo, antes de que se vaya... Jesús, si te parece, yo sé que ha dado 3 libros, así como tres muestras de lo que se podría leer, pero no sé si tienes ahí un libro de cabecera o que estás leyendo actualmente o qué recomendarías a la gente que leyera porque te ha sorprendido últimamente, por ejemplo, y te mola muchísimo y dices, oye, este libro debes de leerlo. Es como imperdible, sí. La saga Blackwater, por ejemplo, por decir algo. Mira, la saga Blackwater empecé a leerla, pero me pareció un coñazo. O sea, al segundo o al tercero yo ya pasé. Pero mira, no es mi libro de cabecera porque no tengo ninguno. Al final me gusta leer mucho y muy variado, pero voy a recomendar uno que es justo, que voy por la mitad. No sé si os acordáis de hace años que había una serie en Clan o en Disney. No sé si era de Disney. Nos va a pillar mayores a Gerto y a mí. Sí. No creo, a ti no creo. ¿Y Carly, tú te acuerdas de esa serie? Sí, Carly sí. Pues la protagonista, no, la amiga, sí. esta rubita, sí. ha escrito su biografía en 2022 creo que fue, y se llama Me alegro de que mi madre haya muerto. Y entonces te cuenta la obsesión que tenía su madre porque ella fuese famosa a toda costa. Entonces se iguala entre que la hija, la protagonista del libro, la que lo está contando en primera persona, cuenta un poco sobre que no quería defraudar a su madre y menos cuando estaba enferma de cáncer, pero por otro lado decir, joder, es que quiero que mi madre se muera y que me deje tranquila. Y entonces es muy interesante, fue bestseller en 2022, súper leído y creo que para la gente que vio esa serie y para la que no también, le puede interesar muchísimo porque es alguien conocidísimo. Oye, qué interesante. Oye, bueno, pues sí, la verdad que sí. Hablaremos de todo, hablaremos también luego de libros, como decimos, más clásicos para que haya para todos los públicos, apto para todos los públicos. Claro. Nada, Samuel, ha sido un placer que estés aquí hoy en esta librería y aquí comienza algo. Ahí lo dejo. En septiembre nos vemos. Que sí, en septiembre nos vemos. Samuel, un placer. Un placer. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y que disfrutes del verano. Eso, espero.